Bien, estamos en el bloque final del programa. Estamos con el doctor Óscar Ugarte Ubillús, presidente del Consejo Directivo del Sistema Metropolitano de la Solidaridad. Doctor Óscar Ugarte, buenas noches, gracias por estar acá. Buenas noches, gracias por la invitación. No, gracias por estar acá. Vamos a hablar sobre, queremos hablar sobre los hospitales de la solidaridad en medio de todo el tema el proceso de revocatoria, pero usted ha manifestado en los medios, ha expresado esta preocupación que existe por el tema que hay de déficit entre oferta y demanda de médicos actualmente en el país. No solamente de número de profesionales médicos, sino también en el tema de la especialización de los médicos y sobre todo que es un mal que se percibe sobre todo en provincias. Sí. Explíquenos el problema. A ver, primero le diré que hay un divorcio entre oferta y demanda en salud, no solo en el caso de los recursos humanos, sino en su conjunto, ¿no? Tanto la oferta de servicios que hace el Ministerio de Salud, la Seguridad Social, la Sanidad de las Fuerzas Armadas y el sector privado están largamente rebasados por la demanda en su conjunto. Y hay tres factores que deben ser resueltos para cerrar la brecha. Uno primero es inversión en infraestructura y equipamiento. Eso es lo que se ha venido haciendo, digamos, en los últimos años. Se ha construido hospitales, el Ministerio de Salud lo ha hecho, los gobiernos regionales, también la Seguridad Social. Y hoy el sector privado, es fácil demostrar, está es un proceso de expansión increíble. Invirtiendo. Pero ese es un aspecto. El otro aspecto son los recursos humanos. Y ahí tenemos otro déficit importante, no solo a nivel de médicos, sino en general en todas las profesiones que son más o menos 12 vinculadas a salud. Aproximadamente las universidades producen 8.000 nuevos profesionales de salud, entre médicos, enfermeras, odontólogos, biólogos, químicos. 8.000 al año. 8.000 al año. Digamos, eso de alguna manera está cercano a lo que debiera ser. Con un poco de esfuerzo se puede resolver la demanda en general de profesionales en la salud, que se mide con un indicador que a nivel internacional se establece, que es que debe haber por cada 10.000 habitantes mínimo 25 profesionales de la salud entre médicos, enfermeras. Mínimo. Mínimo. ¿En el Perú cuántos hay? 21. Estamos por debajo del mínimo, digamos. En comparación con otros países... No es que el mínimo sea el ideal, es como que... No. Para que estés con las justas. Exactamente. Hay que superar ese mínimo, obviamente. Y estamos por debajo de ese... Estamos por debajo del mínimo. Pero, digamos, con un poco de esfuerzo, las universidades pueden producir esos profesionales que faltan y en pocos años podríamos tener más o menos un equilibrio. Pero el déficit más importante es el de especialistas, en el caso de los médicos. De los un poco más de 50.000 médicos que somos, solo hay 15.000 especialistas. ¿De los cuántos, perdón? De los... Más de 50.000. Más de 50.000. Sí. Hay 15.000 que son especialistas en ciertas áreas. Y el resto son solo médicos generales. Generales. ¿Y por qué pasa eso? Porque hay un cuello de botella en la formación de los especialistas, que ahora lo voy a explicar, pero antes para mirar la dimensión de estos 15.000 especialistas existentes en el país, el 70% está en Lima. 70%. Yeah, un 6% está en Trujillo, un 6% está en Arequipa. Entonces sumamos, el 82% de los especialistas está en estas tres grandes ciudades. Es decir, el resto del país en realidad... Tiene un 18% está sin ser atendido por un médico que efectivamente pueda conocer lo que está pasando. Y hay algunos especialistas que simplemente no hay, psiquiatras, anestesiólogos, son muy pocos. Entonces uno se pregunta por qué, ¿no es cierto? Y hay un cuello de botella en la formación de los especialistas, porque en el Perú, a diferencia de lo que sucede en otros países, solo el sector público es quien financia la formación de especialistas. Ese es un contrasentido. Mire, ¿cómo es eso? A ver, explíquenos. En la formación, digamos, de pregrado, para formarse como profesionales médicos generales, en fin, hay universidades privadas, hay universidades públicas y hay una coparticipación, digamos, del sector público y privado para formar profesionales. Pero a la hora de formar los especialistas, ¿quién financia la formación de los especialistas? Solo el sector público. El sector público, dígase el Ministerio de Salud, Salud y Sanidades, gastan más o menos 160 millones de soles al año
para financiar lo que se llaman las residencias, que es la forma como se especializan los especialistas, como se forman los especialistas. No hay... La residencia es esta obligatoriedad de estar en un lugar, ya sea de Lima o del país, bien específicamente el tema que te interesa, digamos, no sé, neurología o algo por el estilo, o cómo? No, la residencia es la forma como se forman los especialistas. Digamos, un médico general quiere ser cirujano, entonces tiene que entrar a lo que se llama la residencia en cirugía, que es la especialización. Ok, pero es en aula también entonces. Eso es un proceso que continúa en la universidad. En campo. En campo, ok. O sea, se hace en los hospitales, lo hacen las universidades y lo financia el sector público. ¿Ok? Ese especialista, después de 3 años, y si es cirujano, es neurocirujano, es una especialización adicional, una vez que sale, no tiene ninguna obligación para con el país. Al día siguiente, si quiere, se va a España, a Estados Unidos, a donde sea. O al sector privado. O al sector privado. Entonces, el sector público es el único financiador de la formación de especialistas. El sector privado no invierte en la formación de especialistas y esto, obviamente, es un problema para una mayor formación de especialistas. Pero los chicos, digamos, los jóvenes, que terminan la carrera de medicina, digamos, en una universidad privada, por propia motivación, como sucede en otras carreras, no se especializan luego por su cuenta, independientemente de si la universidad financia o no ese proceso. Es que la universidad no financia, la universidad provee la formación. No, claro, pero por eso, ¿no hay una iniciativa propia de los estudiantes por especializarse en el ámbito privado? Lo hay, pero no en el ámbito privado. No hay quien financie, desde el punto de vista privado, la formación de especialistas. No, claro, pero digo, si yo estudio medicina en una universidad privada, claro, en la Cayetano Heredia, por ejemplo, sí, entonces después decido, quiero especializarme, ¿por qué no lo haría? ¿Porque es muy caro? No. Tiene que entrar a un concurso, que es el concurso para entrar a las residencias donde se forman los especialistas. Ese es un único proceso en el país, solo financiado por el sector público, y ahí entran los que vengan de universidades públicas o privadas. Ok. Pero no hay un mecanismo de financiamiento del sector público como sí lo hay en el caso de las universidades de pregrado, digamos, ¿no? Este es un cuello de botella muy importante porque todo el proceso de ampliación de plazas está cargado al sector público. Y debiera haber mecanismos de financiamiento también del sector privado para formar especialistas. Eso ayudaría muchísimo. Cuando habla del sector privado no se refiere entonces a las universidades, sino a los procesos que se deberían realizar en las clínicas. Que puede ser vía las clínicas o simplemente, por ejemplo, si yo tengo cómo financiarme, vamos a poner el caso, que mi familia me puede pagar, ¿cómo hago? No hay forma. Es decir, no hay forma de especializarse con un financiamiento que no sea el financiamiento público.